primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos en Vidas con Propósito con la serie Construyendo Nuestra Felicidad. Y como tercer tema, trataremos la paz que lo supera todo. Y para resolver este interrogante o este tema, está con nosotros nuevamente el pastor Ángelo Becerra. Tú nos creaste con un propósito. Pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo. ¿Y qué le ha motivado a desarrollar la temática del programa de hoy? Muy buenos días, Oscar, y a todos nuestros oyentes. Estamos inmersos en un mundo en conflicto, Oscar. La guerra ha sido una constante en casi todos los países del mundo a lo largo de la historia. Para nadie es desconocido que nuestro país ha vivido en medio del conflicto por más de medio siglo, y aunque estamos en un proceso de paz, esto parece no acabar. La guerra, como principal antónimo de la paz, ha dejado millones de víctimas. Se dice que en la Primera Guerra Mundial se produjeron más de 18 millones de bajas. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones de personas, y podríamos seguir citando más y más guerras y más muertes, pero hoy no queremos hablar de guerras, sino hablar de paz. Sin embargo, la paz no es simplemente la ausencia de conflictos entre países o personas. La paz también tiene que ver con un estado de sosiego y tranquilidad en el individuo. Algunos estarían dispuestos a dar sus tesoros más preciados por experimentar una paz permanente. Y es que no es para menos. Sin la paz, un individuo no puede ser feliz, así tenga todo lo demás. Este es uno de los pilares que no puede faltar a la hora de construir nuestra felicidad. Pastor Ángelo, ¿por qué las personas a nivel individual y los pueblos a nivel colectivo anhelan tanto la paz, como en el caso de nuestro amado país de Colombia? Porque la paz da un sentido de seguridad. Es por eso que en el afán de conseguir la paz, pues los países y las personas han hecho grandes esfuerzos, como usted lo mencionaba anteriormente. Han firmado tratados, han hecho promesas, han cedido algunos de sus derechos legítimos y demás. Pero a pesar de todos esos esfuerzos que usted menciona, ¿por qué la paz parece tan esquiva? El problema es que la paz es como un delicado cristal. Al menor descuido se rompe. ¿Quiere usted tener paz a prueba de todo? ¿Desearía estar tranquilo en medio de las circunstancias negativas de la vida? La Biblia nos da una luz al respecto, y fue la frase con que iniciamos el programa de hoy, que está en el Salmo 119, 165. Dice: los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer. O sea, la paz viene como producto, Oscar, de amar la enseñanza del Señor. Entonces invito a cada oyente que a través de la enseñanza bíblica de hoy descubramos los principios que nos darán una paz duradera, capaz de superarlo todo. Ángelo, ¿qué es lo primero que debemos hacer para tener esa paz que lo supera todo? Bueno, el primer principio lo hemos llamado así: fundamente su paz en Dios. Lo repito, fundamente su paz en Dios. Romanos 5.1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie puede experimentar, Oscar, una paz auténtica a menos que esté en paz con Dios. Y alguien se preguntará: ¿cuándo está uno en paz con Dios? La respuesta, según Romanos, es cuando Él lo justifica. Y la otra pregunta sería: ¿cuándo Dios justifica a una persona? La respuesta es en el momento que usted se arrepiente de su pecado y establece una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. A menos que esto suceda, pues no podrá vivenciar la paz que proviene de Dios. El hombre, en su pensamiento humano, desde su propia perspectiva, ha buscado diversas formas de acercarse a Dios para así tener esa anhelada paz, esa paz con Dios. ¿Qué ha traído esto como fruto, como consecuencia? El resultado de esto ha sido la proliferación de las religiones.
La religión es la experiencia de un hombre que toma la iniciativa de acercarse a Dios. En cambio, la fe es la convicción de un hombre que reconoce que fue Dios quien tomó la iniciativa de acercarse a Él. Por eso la Biblia declara que Cristo es nuestra paz. Tal es la incapacidad del hombre de buscar a Dios que Dios mismo vino a buscarlo. ¿Para qué? Pues para darnos su paz. Cristo Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios y esto se recibe únicamente por la fe. La paz no se fundamenta en lo que yo pueda hacer por o para Dios, sino en lo que Dios mismo, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Fundamentar la fe en otra cosa, aparte de ser una osadía, Oscar, es un insulto al amor de Dios. Alguien pudiera preguntarse, ¿cómo sé que estoy en paz con Dios? Usted o ese alguien lo puede experimentar en su interior. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que ahora es un hijo de Dios. Usted entonces se siente libre y actúa con libertad. De pronto alguien me dirá, Ángelo, ¿eso no es muy subjetivo? Permítame añadirle algo más. Cuando usted está en paz con Dios, no solo lo experimenta en su interior, sino que lo refleja en su exterior. Jesús, hablando de las personas felices en Mateo 5:9, dijo, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Cuando está en paz con Dios, usted no solo vive en paz, sino que usted además ayuda a que otros vivan en paz. Puede ser que otros peleen con usted, pero usted no pelea con ellos. Solo el que tiene la paz de Dios es capaz de entregar la capa y caminar la segunda milla a fin de conservar la paz. Adicionalmente, el que tiene paz con Dios pues puede dormir tranquilo a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque su confianza está fundada en Dios. La Biblia dice en el Salmo 4:8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Puede ser que hoy reconozca que no tiene la paz de Dios porque no está en paz con Él. Si desea hacerlo, querido oyente, le invito a que haga esta oración conmigo. Padre, reconozco que son mis pecados los que han hecho un abismo de enemistad entre los dos, pero también reconozco que Jesús es el puente para nuestra reconciliación. No quiero buscar un puente diferente al que has establecido. Te pido, Señor, que me perdones por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dame la paz que solo tú sabes dar. Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. El primer principio para tener la paz que lo supera todo es fundamente su paz en Dios. ¿Qué debemos hacer después de establecer este fundamento? Lo segundo es proteja la paz que Dios le ha dado. Dice Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una vez Dios le da su paz a usted, pues usted se convierte en el objetivo militar de Satanás. Él utilizará todos los medios para arrebatarle la tranquilidad que Dios le ha concedido. Así que es su deber proteger esa paz. Permítame hacerle las siguientes preguntas. ¿Ha estado preocupado por su futuro? ¿Por la salud de su familia? ¿Por problemas económicos? ¿Por su vida
afectiva o su vida emocional, conflictos en su trabajo, por algún dictamen médico, entonces es su deber proteger la paz que Dios le ha dado. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer para conservar la paz de Dios en nuestras vidas? Según Filipenses 4, del 6 al 7, que acabamos de leer, hay dos acciones muy puntuales que debemos hacer si queremos conservar la paz. La primera es: ore, ruegue y pida a Dios. Lo repito, ore, ruegue y pida a Dios. Tristemente, los cristianos le hemos dado un valor muy bajo a la oración. El consejo y mandamiento número 1 de Dios para sus hijos en medio de las vicisitudes, de los problemas de la vida, es orar. Está bien que usted pida consejo y debe hacerlo, ¿cierto? Cuando usted no sabe qué hacer. Pero la consejería jamás debe reemplazar la oración personal. Cuando la consejería reemplaza a la oración personal, le informo que ahora usted ha encontrado un nuevo Dios. A mí me gusta aconsejar y orar por las necesidades de los que aconsejo, en especial por los miembros y asistentes de Comunidad Vida con Propósito. Pero me incomoda que la gente vea la oración que yo hago como un talismán. ¿Sí? Algunas personas, de pronto por ignorancia, me han dicho: Pastor Ángelo, ore a Dios porque a usted Dios sí lo escucha. O me han dicho: es que usted sí ora bonito, ore porque Dios a usted sí le hace caso. A veces creo que me dicen eso para librar la responsabilidad de ellos de orar. Dios es tan celoso que decidió ser no solo el fin, sino el medio de nuestra adoración. En cierta ocasión, una mujer miembro de una iglesia llamó telefónicamente al pastor en la madrugada y le dijo: Pastor, tengo un problema terrible, tengo una situación imposible, no sé qué hacer, necesito que hablemos. A lo cual el pastor le contestó: si su problema es terrible y si su situación es imposible, usted no necesita hablar conmigo, usted necesita hablar con Dios. Recuerde que la Biblia dice: el Señor es mi pastor, no dice el pastor es mi Señor. Así que la próxima vez que pase por situaciones difíciles, no le estoy diciendo que deje de buscar consejo, no me malinterprete, sino que no deje de orar. En el centro de la Biblia se encuentra un versículo hermosísimo en el Salmo 118:8 que dice: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Qué otro aspecto nos ayuda a conservar la paz de Dios? Dele gracias por adelantado. Eso le llamo yo fe, darle gracias por adelantado a Dios. Alguien se preguntará: ¿cómo es orar? Esa es una de las preguntas más clásicas que las personas hacen. No se sienta mal, hasta los discípulos le hicieron esa pregunta al Señor. En el versículo que leímos dice que debemos darle gracias a Dios por adelantado, eso es fe. Cuando le damos gracias por adelantado, le estamos diciendo al Señor que no lo estamos obligando a que nos conteste afirmativamente nuestras peticiones, sino que nuestra confianza está en Él y que lo que Él decida lo aceptaremos como lo mejor para nuestra vida. Al respecto, Santiago dice lo siguiente, Santiago 1, del 6 al 8, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Algunos cristianos, Oscar, oran como cuando los que no confían en Dios juegan al chance, ¿sí? Por si acaso, dice: vamos a orar por si acaso. No. La oración no debe ser por si acaso, sino debe ser con fe. Bueno, si hacemos esto que usted acabó de mencionar, orar, rogar y pedirle a Dios y darle gracias por adelantado para conservar la paz de Dios, ¿qué cosecharemos? Pues cosecharemos la paz de Dios. Podríamos decir que la paz de Dios será la protección imbatible de sus sentimientos y de sus pensamientos o su intelecto. La consecuencia de orar, pues rogar y pedir a Dios, es que Él nos va a proteger. Lo que busca golpear las circunstancias es nuestra percepción. Si los sentidos que se fundamentan en la percepción no hacen una evaluación de la situación adversa, es muy probable que lleguemos a conclusiones erradas en nuestra mente y las aceptemos como verdades. Oscar, ¿usted no ha escuchado a cristianos decir: Dios está a kilómetros de mi vida? Sí, cuando se basan en sus sentimientos. Claro, ¿no? porque es lo que sienten, ¿cierto? Yo he escuchado cosas como: yo no le importo a Dios, Dios me abandonó. Eso no es cierto. Lo que ha pasado en estos cristianos es que han llegado a una conclusión equivocada de Dios fundamentados en sus percepciones. Por eso es importante que en medio de la adversidad usted ore. Cuando usted ora con fe, está diciendo: no es lo que parece, algo hará Dios, mi vida está segura en Él. Mi pregunta es: ¿qué podrá destruir esta clase de fe? Nada, esa clase de fe se vuelve imbatible. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Fundamente su paz en Dios y proteja la paz que Dios le ha dado. Son los dos primeros principios para tener la paz que lo supera todo. ¿Cuál es el tercero o otro aspecto que nos ayuda a conservar esa paz o a vivirla? El tercer principio es descanse en la soberanía de Dios. Lo repito, descanse en la soberanía de Dios. Dice Mateo 10, 29 al 31, está hablando Jesús. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que Dios puede disponer de toda su creación, incluyéndonos, para sus propósitos sin rendirle explicaciones a nadie. No hay cosa que más le robe la paz a un cristiano que no entender la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo. Este aspecto de la soberanía de Dios es difícil de aceptarlo tanto en el mundo como en los cristianos. ¿Cómo podemos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida? Bueno, yo diría que un primer elemento o principio sería: crea que Dios tiene el control total de su historia. Cuando hablo de su historia es su historia personal. Pues a Dios no lo toma nada por sorpresa. ¿Se imaginan a un Dios que perdiera el control de la historia en general y de su historia en particular? Pues ese Dios no sería confiable. Al menos yo no confiaría en un Dios así. Y creo que usted pues tampoco confiaría en un Dios así. Entonces, ¿por qué se desespera cuando todo sale al revés? Cuando perdemos la paz a causa de los embates de la vida es como si le dijéramos a Dios: Dios, esto sí se te salió de las manos, la sacaste del estadio, esto es más de lo que puedo soportar. Hasta que usted no acepte la soberanía de Dios en su vida, su fe y en consecuencia su paz serán muy endebles. Se lo digo de otra manera: si Dios no tiene el control absoluto de la historia de la humanidad, incluida la suya, pues no sería Dios, sino sería un Dios con minúscula. Y aparte de creer que Dios tiene el control total de nuestra historia y de toda la historia humana, ¿qué otro principio debemos tener en cuenta para aceptar la soberanía de Dios? Otro principio sería este: lo importante no es que usted entienda, sino que usted crea. Ahora usted me puede decir: listo, Ángelo, acepto la soberanía de Dios, pero en mi vida particular muchos de los designios de Dios no los entiendo. Yo diría: bingo, Dios no está interesado que usted entienda, sino en que usted crea. O sea, ¿Dios es irracional? No, Él está por encima de la razón. El día que el hombre pueda comprender al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente con su mente finita, podría convencerse entonces del ateísmo. Por eso el camino hacia Dios no es el razonamiento intelectual, sino la fe espiritual. Así que cuando pase por momentos difíciles en su vida, usted le puede decir a Dios: Señor, aunque no lo entiendo, sigo creyendo en ti. Esta es la mejor forma de adoración. Dice Job 1:20 al 21, que creo que es uno de los pasajes que resalta la verdadera adoración. Al llegar a este punto, o sea, cuando Job lo pierde todo, dice el escritor bíblico, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración, no en actitud de reclamo, en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Además de estos dos aspectos tan importantes, ¿qué otro principio nos puede ayudar a aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida? El tercer principio para aceptar la soberanía de Dios es este: no dude en la oscuridad lo que Dios le ha dicho a la luz. Muchos de ustedes han tenido claridad de lo que Dios quiere para con sus vidas. O sea, Dios de alguna manera les ha hablado lo que piensa hacer con ustedes. Otros hasta ahora están teniendo esa claridad. Cualquiera sea su situación, no duden en la oscuridad lo que Dios le ha dicho a la luz. Lo que les quiero decir es que el sol no deja de existir en medio de las densas nubes o las más terribles tempestades. Después de la noche oscura siempre llega el amanecer. El propósito de Dios siempre se cumplirá, pase lo que pase. Pastor Ángelo, quizás algunos de nuestros oyentes podrían pensar que al tratar de aplicar los principios que hemos visto el día de hoy, lo que estamos diciendo es que nieguen lo que en verdad están sintiendo. ¿Qué les diría a estas personas? Bueno, yo lo que he querido transmitir con este programa, o lo diría de esta manera: este programa no fue dado para que usted anule sus emociones,
que Dios mismo le ha instalado en su interior. O sea, Dios quiere que usted se exprese, Dios quiere que usted diga lo que usted siente. Pero lo que Dios en últimas quiere es que nosotros aprendamos a enfocar y a canalizar esas emociones. Nuestro Dios es la persona más confiable en todo el universo. Para ustedes, esta promesa en esta mañana: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Eso está en 1 de Pedro 5:7. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera, la paz que lo supera todo, hoy en Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, estamos en Colombia en un momento bastante importante de nuestra historia, donde hay unos diálogos de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero más antiguo del país y se dice que del mundo. Y todos anhelamos, o la mayoría de las personas anhelamos, que haya un acuerdo, que cese este conflicto que ha traído tantas muertes y tanta pesar y dolor a nuestro país. ¿Por qué es tan anhelado para los colombianos que se llegue a un acuerdo que ponga fin a este conflicto interno? Porque tristemente los colombianos no entendemos a profundidad el concepto de paz. Al inicio decíamos que la paz es mucho más que el cese al conflicto, y sería importante que se lograra la paz en Colombia, bueno, las firmas del proceso de paz y ya finalizara a favor de la paz, pero eso no solucionaría el problema real, porque el problema real está en el interior del corazón del hombre. Mientras que los colombianos mantengan una deuda con Dios por su pecado, por su maldad, las consecuencias inevitables serán hostilidad hacia el exterior, hostilidad hacia el interior. ¿Me explico? Hay muchas personas que aparentemente viven bien, pero en su interior se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque no están a paz con Dios. Al no sentirse bien consigo mismos, al sentirse en deuda, obviamente, al no haber una relación vertical con Dios,
apropiada, pues las relaciones horizontales también se van a ver afectadas. Entonces por eso vemos que si alguien nos cierra en la vía, entonces reaccionamos hostilmente, negativamente. Si alguien se retrasa en algo, estamos desesperados. Es la ausencia de la paz de Dios, es la ausencia de la tranquilidad que produce el perdón de los pecados que solamente Dios lo puede dar, lo que ocasiona ese conflicto. O sea, así ya no haya conflicto en las montañas de Colombia, así no hayan atentados violentos, que sería bonito, que sería una de las cosas más anheladas en nuestro país que se llegara a gestar. Pero si así no hubiera eso, como el corazón de las personas está alejado de Dios, como las personas son enemigas de Dios a causa de su maldad y a causa de su pecado, pues la paz resultará esquiva, inclusive aquí en las ciudades donde tenemos muchísimas comodidades. La invitación sería, volvámonos al Señor de todo corazón, arrepintámonos de nuestra maldad, de nuestro pecado, en esta época del año que anhelamos tanto la armonía, ¿sí? Qué bonito que nosotros nos volvamos al príncipe de paz. Ese es el título que recibe el Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. Cuando Jesús llega al corazón de una persona, definitivamente la paz, que como decía Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar esos corazones. Es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad. La paz que lo supera todo. Pastor Ángelo, hemos visto 3 principios muy importantes en esta serie, sobre el amor, sobre la alegría y hoy sobre la paz. ¿Esto qué fundamento bíblico tiene? Estamos estudiando, para nuestros oyentes pues tengan conocimiento, estamos estudiando Gálatas, estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo, que así lo identifica: amor, gozo, alegría, paz. Y vamos a continuar la serie porque es imposible que alguien sea feliz si no tiene estas características que estamos analizando. Pues Él cuidará de mí, Él es mi paz. Muy bien, hemos aprendido sobre la paz que lo supera todo y los principios que nos ayudarán a tener esa clase de paz es fundamente su paz en Dios. Proteja la paz que Dios le ha dado y para proteger esa paz usted debe orar, rogar y pedir a Dios, darle gracias a Dios por adelantado. Como consecuencia eso tendrá sobre su vida la paz de Dios, que será la protección imbatible de sus sentimientos e intelecto contra las circunstancias adversas que vivimos día a día. Otro aspecto importante es descanse en la soberanía de Dios y para ello usted debe aplicar estos consejos. Crea que Dios tiene el control total de su historia. Lo importante no es que usted entienda, sino que usted crea y no dudar en la oscuridad lo que Dios ha dicho a la luz. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Recuerda, nos encontramos o nos puede sintonizar en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así que el próximo viernes estaremos acá para continuar con esta interesante serie, en este horario de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día lleno de paz. Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, que infinito amor
caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe y mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM.